La crisis en el corazón del imperio, Estados Unidos bajo fuego. Todo comenzó como un susurro en los pasillos del Capitolio. Un rumor, una filtración, una sospecha. Pero en cuestión de días, la tormenta se desató por completo. El presidente de los Estados Unidos enfrenta acusaciones explosivas: abuso de poder, malversación de fondos reservados, manipulación de la inteligencia nacional y uso indebido de su autoridad como comandante en jefe. Documentos filtrados revelan operaciones encubiertas autorizadas sin el conocimiento del Congreso. Los medios se dividen entre quienes piden juicio político inmediato y quienes lo acusan todo de conspiración interna. La Cámara de Representantes se paraliza. El Senado entra en crisis. La Corte Suprema, presionada, emite comunicados ambiguos. El gobierno federal ya no habla con una sola voz. Manifestaciones se apoderan de las calles de Washington, D.C. Unos exigen la renuncia inmediata del presidente. Otros claman defensa a ultranza de la legitimidad institucional. Los servicios de inteligencia detectan riesgo extremo de insubordinación dentro de las Fuerzas Armadas. Voces internas alertan sobre divisiones dentro del Pentágono. Hay generales que se rehúsan a acatar órdenes que consideren inconstitucionales. Otros exigen lealtad absoluta al comandante en jefe, sin cuestionamientos. Las redes sociales estallan. El país se polariza en un abismo sin precedentes desde la Guerra Civil. El factor más temido, el maletín nuclear. En medio de la crisis, surge una imagen que detiene el corazón del planeta. El presidente aparece ante las cámaras, desafiante, con el maletín nuclear a pocos pasos de distancia. Y detrás de esa imagen, una sombra. El mundo se pregunta: ¿quién tiene el control real del botón rojo? Los códigos están activos. El protocolo de mando, aunque estrictamente regulado, depende de la coordinación entre el presidente y el personal militar autorizado. Pero en una situación donde el propio presidente está bajo acusación, ¿cómo responde el sistema? ¿Quién verifica las órdenes? ¿Y qué ocurre si el caos interno impide actuar con coherencia? Efectos inmediatos. El dólar cae bruscamente en los mercados internacionales. China y Rusia convocan reuniones de emergencia de sus altos mandos. Los aliados de la OTAN exigen claridad y garantía sobre el control del arsenal estratégico estadounidense. Inversionistas huyen hacia el oro, el franco suizo y criptomonedas estables. Milicias internas en Estados Unidos comienzan a movilizarse, declarando la necesidad de restaurar la Constitución. Todo lo que hacía de Estados Unidos un modelo de estabilidad, su sistema de contrapesos, su Estado de Derecho, su liderazgo moral global, hoy está bajo amenaza. El corazón del imperio late de forma errática. Y el mundo entero lo sabe. Ucrania y Rusia, el punto de no retorno. Mientras Estados Unidos vive su crisis más profunda desde Watergate, la guerra entre Ucrania y Rusia cruza el umbral del horror y la desesperación. Lo que comenzó como una invasión, continuó como una resistencia, y evolucionó hacia una guerra prolongada. Ahora entra en una fase oscura, descontrolada, donde el objetivo ya no es ganar terreno. Es aniquilar al enemigo. La era de los asesinatos selectivos. En solo 2 semanas, varios nombres sacuden los titulares del mundo. El ministro de Defensa de Ucrania muere en un atentado con dron en pleno centro de Kiev. Un general ruso, cercano a Putin, es envenenado durante una cena privada en Kaliningrado. Una periodista ucraniana aparece ejecutada en un hotel de Varsovia. Un colaborador prorruso vuela por los aires en Odessa. No hay frentes definidos. No hay treguas. No hay reglas. Los servicios de inteligencia de ambos países han sido liberados del control civil. Actúan con autonomía, sin filtros, sin límites. El conflicto se ha vuelto personal, sucio y silenciosamente brutal. Expansión territorial indirecta. Pero mientras las agencias se enfrentan en la sombra, los ejércitos siguen moviéndose en el barro. Ucrania, fortaleciéndose con drones de ataque de largo alcance, lanza ofensivas más allá del Dnieper. Ataca refinerías rusas. Sabotea vías férreas en Bielorrusia. Amenaza depósitos de armas cerca de Crimea. Rusia responde con bombardeos masivos sobre infraestructura energética. Kiev, Kharkov, Lviv, la electricidad se vuelve un lujo. El invierno llega y millones de ucranianos no tienen calefacción. La población civil se convierte en rehén de una guerra total. El umbral nuclear táctico. El 18 de septiembre,
El Consejo de Seguridad ruso se reúne en sesión extraordinaria. Putin advierte públicamente: si nuestros intereses vitales se ven comprometidos, Rusia responderá con todos los medios disponibles. Mientras tanto, las fábricas nucleares de Novosibirsk incrementan su actividad. Estados Unidos, en su crisis institucional, no responde. Europa, paralizada por sus propios problemas, tiembla ante la posibilidad real del uso de armas nucleares tácticas. Nadie lo dice, pero todos lo saben. Estamos a una decisión de cruzar la línea que separa la guerra convencional del apocalipsis moderno. Europa en medio. La OTAN convoca una reunión de emergencia. Pero no hay consenso. Algunos países quieren una respuesta inmediata y contundente. Otros exigen contención para no ser arrastrados a un conflicto abierto. Polonia moviliza tropas a la frontera oriental. Finlandia refuerza sus bases en el Ártico. Alemania vacila. Francia guarda silencio. Europa está dividida. Y Rusia lo sabe. Y Ucrania lo sufre. El punto de no retorno. En las guerras hay momentos clave. Instantes en los que aún es posible retroceder. Pero también existen umbrales invisibles. Momentos donde todo diálogo se vuelve imposible. Porque ya no hay nada que negociar. Ucrania y Rusia han cruzado ese umbral. No se busca la paz. Se busca el colapso del otro. Y cuando una guerra entra en esa lógica, el mundo entero queda atrapado en la cuenta regresiva. El Oriente en ruinas, crisis en Asia. Mientras Occidente se consume en su propio colapso institucional, militar y social. El Este, que durante años prometió un nuevo orden multipolar, hoy se enfrenta a su propia implosión interna. El gigante asiático, que alguna vez fue símbolo de crecimiento incesante y control férreo, comienza a resquebrajarse por dentro. China, la grieta tras el telón de acero digital. La crisis económica que durante meses fue negada por los portavoces de Beijing, finalmente estalla. La burbuja inmobiliaria colapsa definitivamente. Millones de ciudadanos pierden sus viviendas. Inversionistas extranjeros huyen del mercado chino. Las empresas de construcción quiebran una tras otra. El dragón, que construía ciudades enteras vacías para sostener sus cifras de crecimiento, ahora ve cómo esas estructuras se llenan de ira, no de inquilinos. En Guangzhou, Chengdu, Chongqing, y hasta en las zonas rurales. El pueblo se levanta. Protestas masivas rompen el silencio impuesto por el Estado. Estudiantes, campesinos, clase media urbana. Todos exigen respuestas, transparencia y justicia. El Partido Comunista, acorralado, responde con lo que sabe. De represión. De detenciones nocturnas. Apagones informativos. Y censura total en redes sociales. Pero esta vez, el miedo no basta. La población, empobrecida, frustrada y conectada tecnológicamente, comienza a desafiar al poder, no solo en las calles, sino también en su lealtad. Corea del Norte, hambruna y amenaza. Kim Jong-un guarda silencio. Pero el mundo sabe que algo ocurre. Imágenes satelitales muestran movimientos masivos de tropas. Pruebas de misiles y campos agrícolas vacíos. La hambruna, producto del aislamiento total y del colapso del comercio con China, ha vuelto con fuerza. El régimen ha cerrado sus fronteras incluso a la ayuda humanitaria. Corea del Norte comienza a lanzar mensajes indirectos a Occidente. Estamos listos, dicen sus canales de propaganda. Y todos entienden el lenguaje: amenaza nuclear. Corea del Sur, en estado de emergencia. El gobierno surcoreano decreta estado de alerta total. Suspende toda cooperación diplomática con el norte. Moviliza a su ejército. Y despliega defensas antimisiles en Seúl, Busan y las zonas fronterizas. La población surcoreana, que vivía en relativa normalidad, se enfrenta por primera vez en años al miedo real de un ataque directo. El pánico financiero recorre sus mercados. Las exportaciones caen. Las cadenas tecnológicas se interrumpen. Japón, el imperio endeudado. Japón, la tercera economía mundial, enfrenta su mayor crisis fiscal de la era moderna. La deuda pública ha alcanzado el 270% del PIB. El yen se desploma. El envejecimiento poblacional golpea con fuerza.
Y en medio de la amenaza regional, el gobierno rompe su neutralidad militar histórica y aprueba un presupuesto récord para defensa. Tokio se rearma. Pero su economía no soporta más presiones. El pueblo japonés, tradicionalmente estoico, comienza a manifestar su descontento. India, fragmentación desde dentro. India, que aspiraba a liderar el siglo XXI como contrapeso a China, ahora lucha por su cohesión interna. Las tensiones religiosas entre hindúes y musulmanes explotan en estados como Uttar Pradesh y Gujarat. Los precios de alimentos se disparan. La inflación golpea a las clases bajas. Las élites políticas se enfrentan en tribunales, mientras las calles arden. El sueño de una India pujante, tecnológica y moderna, se debilita bajo el peso de sus contradicciones históricas. El este que iba a dominar el futuro, se descompone. Durante años se habló de la decadencia de Occidente y del ascenso de Oriente. Pero hoy, ni uno ni otro tienen el control. Y lo que parecía un cambio de hegemonía se revela como una crisis global sincronizada. Las potencias del este, al igual que las del oeste, están atrapadas en sus contradicciones. Crecimiento sin distribución. Orden sin libertad. Poder sin legitimidad. Y la pregunta ya no es quién dominará el siglo XXI, sino si alguien podrá siquiera sostenerlo en pie. El mundo espera el botón rojo. El planeta entero contiene el aliento. Ya no se trata de economía, ni de conflictos regionales. Se trata de supervivencia. La humanidad, por primera vez desde la crisis de los misiles en 1962, se enfrenta a la posibilidad tangible de un conflicto nuclear. Y esta vez, no hay un solo frente. Hay varios. Y todos convergen en un punto de tensión insoportable. Estados Unidos, la cadena de mando tambalea. El presidente de los Estados Unidos sigue en el poder, pero bajo una nube de desconfianza y sospechas. Los generales del Estado Mayor Conjunto no han emitido una declaración pública. La Casa Blanca niega divisiones. Pero informes internos revelan que no todos los altos mandos están dispuestos a ejecutar una orden directa del presidente. El maletín nuclear, el nuclear fútbol, sigue operativo. Los códigos de lanzamiento están activos. El sistema de alerta NORAD se encuentra en DEFCON 2. Una periodista, durante una caótica rueda de prensa, grita desde el fondo: ¿Está usted dispuesto a usarlo? El presidente responde: la seguridad de nuestra nación está por encima de todo. No descartamos ninguna opción. La frase recorre el planeta como un rayo. Y el miedo se convierte en electricidad estática en los nervios del mundo. Rusia, la amenaza ya no es retórica. Desde Moscú, la narrativa se endurece. Putin, en una aparición breve pero contundente, declara: nuestra existencia como Estado está siendo amenazada. Y no dejaremos que eso ocurra sin respuesta. Los sistemas nucleares tácticos en Kaliningrado, Crimea y Siberia Oriental han sido activados a nivel de predespliegue. Los satélites occidentales detectan movimientos inusuales en las instalaciones de Novaya Zemlya. Las señales apuntan a una prueba disuasiva o algo peor. La comunidad internacional exige claridad. Pero ya nadie escucha. China, silencio y preparación. Pekín no habla. Pero se prepara. Los medios oficiales mantienen una postura de neutralidad estratégica. Pero al interior del Ejército Popular de Liberación, los niveles de preparación alcanzan máximos históricos. Las regiones costeras del sudeste chino refuerzan sus defensas. Las fuerzas nucleares submarinas salen de sus bases. La inteligencia occidental capta un mensaje críptico entre comandantes. Nos preparamos para sobrevivir, no para ganar. El botón no es solo físico, es psicológico. El botón rojo no es un interruptor. Es una decisión humana. Y lo que más aterra al mundo en este momento es que las personas que tienen acceso a ese botón ya no actúan con lógica diplomática. Actúan bajo presión. Actúan bajo miedo. Actúan para no parecer débiles. Actúan sabiendo que su poder puede desvanecerse mañana. Los ciudadanos comunes miran a sus teléfonos, esperando notificaciones de emergencia. Las bolsas cierran en rojo. Los vuelos se cancelan. La palabra refugio se convierte en tendencia global.
La Tierra ha llegado a un instante límite. El segundo anterior a lo irreversible. Y el mundo, espera. El colapso psicológico colectivo. La tensión ya no es geopolítica. Ya no es solo diplomática, ni militar, ni económica. Ahora se ha convertido en algo más profundo, más invisible, más devastador. Un colapso mental global. La humanidad entera está atrapada en un estado de ansiedad permanente. Y el enemigo no está solo en las fronteras o en los cielos. Está en la mente. El miedo se hace viral. Las redes sociales son un torbellino de teorías, amenazas, rumores y alarmas. TikTok, X, Twitter, Telegram, Facebook, todas arden con desinformación y vídeos manipulados. Cada nuevo clip se vuelve viral. Aviones que parecen bombardear ciudades. Supuestas explosiones nucleares falsas. Audio filtrado de oficiales hablando en clave. Millones de personas no saben qué creer. Pero todos sienten que algo está por pasar. La verdad se ha vuelto relativa. La histeria es la nueva normalidad. La vida cotidiana se convierte en supervivencia. En las grandes ciudades del mundo, las consecuencias son inmediatas. Supermercados desbordados. Estantes vacíos de agua, arroz, papel higiénico. Farmacias agotadas de ansiolíticos, antidepresivos, insulina, vitaminas. Búnkers vendidos a precios astronómicos. Aumentan los suicidios en zonas urbanas densas. La gente ya no hace planes. No piensa en vacaciones, ni en trabajo, ni en el futuro. Piensa en sobrevivir 24 horas más. El colapso de la economía emocional. Los mercados financieros no solo caen por miedo. Caen porque la gente ha dejado de consumir con lógica. Los inversionistas reaccionan a los estados de ánimo colectivos. Y hoy ese ánimo es puro pánico. Y el oro alcanza su máximo histórico. Y el Bitcoin colapsa por miedo a apagones. El petróleo fluctúa sin sentido. Las grandes tecnológicas despiden a miles. Incluso las empresas de entretenimiento y redes pierden usuarios. La distracción ya no sirve cuando el mundo se siente al borde del abismo. El cuerpo lo resiente. La OMS lanza un comunicado urgente. Estamos ante una crisis de salud mental global sin precedentes. Los hospitales reportan ataques de pánico masivos. Insomnio generalizado. Aumento en consumo de alcohol y drogas. Desórdenes alimenticios. En muchas ciudades, la tasa de nacimientos cae drásticamente. Las parejas posponen hijos. La esperanza se vuelve un lujo. Las señales del fin ya no parecen ciencia ficción. La idea del fin del mundo ya no pertenece a las películas. Está en la mente de todos. El colapso no se percibe como un evento. Se siente como un ambiente. Una atmósfera. Una vibración colectiva. Los líderes religiosos hablan de profecías. Los científicos alertan de un efecto dominó psicológico. Los gobiernos activan protocolos de contención mediática. Pero ya no hay confianza. El sistema emocional de la humanidad se ha implosionado. No porque algo haya pasado, sino porque sabemos que puede pasar en cualquier momento. ¿Cómo llegamos hasta aquí? El colapso no llegó como un rayo. No fue un evento aislado, ni una catástrofe repentina. Fue un goteo. Una decadencia silenciosa. Un proceso largo, alimentado por arrogancia, indiferencia y miedo. La historia no se repite, dicen. Pero rima. Y esta vez, la rima suena a advertencia. El fin de las instituciones como escudo. Durante décadas, confiamos en que las instituciones eran sólidas. Parlamentos. Y cortes supremas. Gobiernos electos. Acuerdos multilaterales. Pero lentamente, esas estructuras fueron corroídas desde dentro. Primero fue la polarización. Luego la desinformación. Después la impunidad. Hasta que las leyes dejaron de tener peso. Y la verdad dejó de tener valor. El sistema no colapsó por ataque externo. Colapsó por descomposición interna. El precio de ignorar la desigualdad. Mientras las élites acumulaban riqueza sin límite. Miles de millones de personas vivían en una realidad paralela. Precariedad, deuda, ansiedad, frustración.
La desigualdad no solo fue económica. Fue emocional, cultural, existencial. Y cada intento de disimularla solo alimentó más rabia, más ruptura, más desesperanza. Los gobiernos no escucharon. Los poderosos no compartieron. Y el pueblo se hartó. El espejismo de la tecnología como solución. Creímos que los avances tecnológicos nos salvarían. Inteligencia artificial, blockchain, exploración espacial, redes globales. Pero la tecnología no resolvió nuestras heridas, las amplificó. Nos conectó, pero nos dividió. Nos dio acceso a todo, menos a la verdad. Nos ofreció entretenimiento, pero nos robó la atención. Y en ese ruido, se perdió el sentido. El ser humano dejó de pensar por sí mismo. Y comenzó a actuar por reflejo, por algoritmo, por viralidad. Nacionalismo sin alma. Cuando el sistema global comenzó a crujir, los países se encerraron en sí mismos. Primero fue con banderas. Luego con muros. Después con armas. El nosotros contra ellos volvió con fuerza. Rusia contra Occidente. China contra Taiwán. Israel contra Irán. Estados Unidos contra sí mismo. El mundo no solo se fragmentó políticamente. Se atomizó espiritualmente. Cada nación se creyó elegida. Cada líder, indispensable. Cada guerra, inevitable. El miedo como forma de gobierno. Cuando todo lo demás falló, los poderosos recurrieron al miedo. Miedo al otro. Miedo al extranjero. Miedo al colapso. Miedo al cambio. Y ese miedo se volvió norma. Política de Estado. Agenda de medios. Modo de vida. Así llegamos aquí. A un septiembre donde todo parece desmoronarse al mismo tiempo. Donde ya no hay centro, ni control, ni consuelo. No fue una sorpresa. Fue una consecuencia. Una suma de advertencias ignoradas, año tras año, generación tras generación. Y ahora, ya no se trata de evitar el colapso. Se trata de saber si todavía podemos elegir. ¿Qué clase de humanidad surgirá después del abismo? Epílogo, ¿qué viene después? Las luces del mundo parpadean. No por un fallo eléctrico, sino por un fallo de sentido. Después de tanto ruido, tanto miedo y tanto colapso. Una pregunta se abre paso entre los escombros. ¿Qué viene después? No hay una respuesta fácil. Porque no hay un solo futuro. El fin, o el renacer. En la historia de la humanidad, los momentos más oscuros. Siempre han sido también la antesala del despertar. Tras cada caída de imperios. Tras cada noche larga de ignorancia o dolor. Surge, de alguna forma inesperada, la chispa de un nuevo comienzo. ¿Podremos esta vez escucharla? El surgimiento de lo invisible. Mientras las instituciones caen y los sistemas colapsan. Comienzan a florecer movimientos silenciosos. Comunidades que se organizan desde la compasión, no desde el poder. Seres humanos que priorizan el cuidado mutuo por encima del consumo. O jóvenes que ya no creen en fronteras, sino en conexiones reales. Ancianos que transmiten sabiduría, no miedo. Ya no desde la televisión, ni desde los palacios. Sino desde lo cotidiano, lo íntimo, lo verdadero. La humanidad frente al espejo. Tal vez el verdadero apocalipsis no es una guerra nuclear. Ni el colapso financiero. Ni el caos social. Tal vez el verdadero apocalipsis es este. Vernos tal como somos. Sin máscaras. Sin excusas. Sin distracciones. ¿Quiénes somos cuando se apaga el ruido? ¿Quiénes somos cuando ya no hay un otro al que culpar? El mundo no se acaba en septiembre. Pero el mundo tal como lo conocíamos, sí. Y tal vez, eso no sea el fin. Sino el principio de algo más real. Un llamado al corazón. Este no es un mensaje de fatalismo. Es un llamado. A despertar. A cuestionar. A recordar que el poder más grande que existe no está en los botones rojos. Ni en los gobiernos. Ni en los algoritmos. Está en la conciencia humana. En cada decisión diaria. En cada acto de bondad en medio del caos.
En cada silencio donde brota la verdad. Porque el mundo puede estar al borde del abismo. Pero también al borde de una revolución de conciencia. La elección, como siempre, es nuestra.